Aleluya, muy buenos días tengan todos ustedes en esta bella mañana. Dios les bendiga, les saluda el apóstol John Moreno, transmitiendo desde aquí de mi oficina en Centro de Adoración Sion, en la bella ciudad de Guadalupe, estado de California. Quiero darle la bienvenida a todos mis hermanos que fielmente se conectan cada vez que estamos transmitiendo, y también les voy a pedir, ya saben, cada uno de ustedes que pueda compartir esta transmisión, puesto que el motivo por el cual lo hacemos, amados hermanos, queremos alcanzar la mayoría de gente que sea posible. Gloria al Señor. Yo creo y siempre lo he creído desde que acepté yo a Jesucristo, amados. Siempre he creído que la palabra de Dios es poderosa. Y mientras tú la creas, la palabra de Dios seguirá siendo más poderosa todavía. Así que en esta mañana quiero darle la bienvenida a todos mis hermanos. No sé qué ha pasado, no sé si es algo que Facebook está haciendo, pero aparentemente muchos de mis hermanos que deberían de estar conectados los domingos, yo entiendo entre semana, a lo mejor estás trabajando, pero el domingo, esto es lo que está reemplazando el servicio en la iglesia. No tenemos servicio en la iglesia, pero estamos haciendo un esfuerzo para traerte un mensaje que bendiga tu vida. Yo nunca menosprecio el poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue la que cambió mi vida, me salvó, ha salvado a muchos de mis familiares y nos ha mantenido firmes hasta este día. Así que, amados hermanos, es por eso que te hago un reto que compartas esta programación, esta edición de esta mañana con todas tus amistades. También puedes visitarnos en nuestro canal de YouTube en Centro de Adoración Sion. Ahí podrás ver todas las predicaciones, tanto de mi persona como de mi esposa y de mi yerno Martín. Y ahí puedes mirarlas vez tras vez, óyelas, estudia, escribe, toma nota, compártela con tus amistades. Si hay algún tema específico que te ha llamado la atención y que creas que va a ser beneficio para alguna persona que tú conoces, bueno, puedes copiarlo, mándaselo a través de un mensaje de Messenger y ellos podrán abrirlo y oírlo y verlo a la misma vez en el nombre del Señor. Hemos estado orando, amados, hemos estado buscando el rostro del Señor, ayunando para pedirle a Dios dirección en cuanto tenemos que tomar los siguientes pasos. Yo sé que mucha gente está ansiosa de regresar a la iglesia. Algunos se me están yendo a otras iglesias porque quieren estar en medio de la alabanza y la adoración. Yo los entiendo. Pero una cosa te voy a decir, amados hermanos, en cuestiones del reino de Dios siempre tenemos que tener estrategias, vivir una vida guiada por estrategias. La Biblia está llena de estrategias. Todo lo que miras en los evangelios, las epístolas, son estrategias para edificar la iglesia que no es de nosotros, la iglesia de Jesucristo, para extender el reino que no es de nosotros, que es de Jesucristo, para usar los dones que no son de nosotros, son de Jesucristo. Y nosotros verdaderamente, yo he creído que donde quiera que voy, soy cargador de la gloria de Dios, porque así lo ha enseñado la Escritura. Y donde quiera que yo vaya, cambiaré el ambiente por la presencia de Dios en mi vida. Y es lo que queremos infundirle a la gente, a buscar a Dios como debe de ser. Acuérdate que toda decisión que tomamos en la vida, si eres padre, si eres madre, reflejará en la crianza de tus hijos. Ellos crecerán aprendiendo de lo que ven de sus padres, más de lo que oyen. Y es por eso que tenemos que modelar este evangelio del reino. Ya por un par de semanas en mis transmisiones he estado platicando acerca de lo que está sucediendo aquí en nuestro país, de los Estados Unidos. Estamos en tiempo de guerra espiritual, de preparación para los siguientes eventos que Dios está guardando para la iglesia. No son tiempos malos, puesto que vamos a ver la gloria de Dios. Acuérdate que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia y el perdón y el amor de Dios. Su presencia estará presente. ¿Cómo? A través del pueblo de Dios. Y en este tiempo que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos, al menos va a haber elecciones en noviembre y está en juego no nada más las leyes que pasan a nivel gobierno o a todo el país,
sino estoy hablando también de leyes a nivel estatal, a nivel local. Y estamos viviendo una etapa, amados, donde se ha desenfrenado el derecho que creen muchos hombres, muchas mujeres, de que a los niños se les enseñe todo el área sexual en las escuelas, cuando eso es una responsabilidad de los padres de familia, es responsabilidad de mamá y responsabilidad de papá. Pero está en juego el destino de este país y acuérdate que he dicho que depende de lo que pasa en este país, sufrirán o cambiarán muchas cosas en todo lo que es Centroamérica, Latinoamérica, Suramérica, toda Latinoamérica, amados hermanos, puesto que todos los ojos están puestos en lo que sucede en esta nación. Y es por eso que debemos entender que la batalla es una batalla espiritual, no es en la carne, aunque muchos de los cambios que van a suceder va a ser por causa de nuestro voto en noviembre, que vayamos a las urnas y votemos y hagamos lo correcto. Se dice encuestas que se hicieron que 65% de los cristianos en este país no votaron en el 2016 porque no estaban de acuerdo ni con uno ni con el otro, ni con los republicanos ni con los demócratas. Pero yo te puedo decir que si no votaste, literalmente, ¿sabes qué? Sí votaste. La ausencia de tu voto fue un voto a favor de aquel que estaba trayendo el mal sobre nuestra nación. ¿Por qué es importante eso, amados? Muchas de las cosas que la gente ha ignorado hasta ese día, porque me refiero a ignorar, no porque la gente sea ignorante, me refiero a que no se hizo disponible la información al pueblo hispano, puesto que la mayoría de las noticias son en inglés y solamente una o dos estaciones son en español y ellos se encargaron de transmitir lo que ellos querían a nuestro pueblo hispano. Pero una cosa que he aprendido es de que como líderes, ministros, algunos de los 5 ministerios, nosotros que ministramos a gente, debemos enseñarles también lo que es el área política, lo que es el área social, así como enseñamos lo que es el área religiosa, si podemos llamarlo así, el área espiritual, también tenemos que enseñarles lo que es el área social, lo que es el área educativa, el área financiera y el área política. En estas áreas se requiere indagar, se requiere estudiar, se requiere hacer aún la labor de investigador para que podamos nosotros saber la verdad, puesto que mucha gente depende de todo lo que estamos enseñando y lo que estamos transmitiendo a través de detrás de un micrófono, a través de YouTube, a través de Facebook o cualquier plataforma social de comunicación y estamos transmitiendo una enseñanza y hasta cierto punto estamos tratando de moldear las decisiones que tiene que hacer el creyente y es por eso muy importante que todo lo que se te enseña sea estudiado por tu persona, mirado a través de la luz de la escritura y si es que Dios te da testimonio, acéptalo, guárdalo, vívelo, pero si no, descártalo, puesto que hoy en día si tú te metes a Facebook, yo me puedo meter a Facebook en el teléfono y empezar a mirar lo que la gente está poniendo en sus muros y te das cuenta que cada quien está hablando de su punto de vista. Y hay mucha gente que, al menos yo tengo amigos que no son creyentes, son familiares, otros amigos, amados hermanos, y ellos tienen su punto de vista. Pero lo que tiene que prevalecer, permanecer, es lo que dice la palabra de Dios y lo que trae el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay que acomodar lo espiritual con lo espiritual. Para esto mucha gente no ha mirado, y eso solamente lo voy a repetir, amados, que Efesios 6 nos habla de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra el humano. Yo soy carne, sangre, hueso. La lucha no es contra los humanos, pero dice que nuestra lucha es espiritual contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero lo principal es principados. Principados tiene que ver con gobierno. Tú mira la definición de esa palabra principado y te vas a dar cuenta que tiene que ver con gobierno. Gobierno. Dios nos ha dicho en su palabra que oremos por aquellos que están en autoridad, que respetemos las leyes que se dan. Claro, si hay una ley que va en contra de lo prescrito ya en la palabra de Dios, yo no tengo por qué obedecerla, pero hay un sinnúmero de leyes que tenemos que obedecer y una de ellas es tenemos que orar por aquellos que están en autoridad.
Si alguno de ellos no te gusta cómo es, cómo actúa, las leyes que están poniendo, bueno, tenemos un recurso que se llama el voto. Si tú dices, bueno, yo no soy ciudadano, no puedo votar, tenemos un recurso mayor que el voto que se llama oración. Oración. Y oración, vamos a un punto más elevado, porque no es nada más orar, sino tenemos que interceder. Orar, a lo mejor estás diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Señor, haz lo que sea correcto, dirígenos. Pero cuando tú intercedes es porque ya tienes exactamente por qué vas a estar pidiendo, reclamando, decretando, creyéndole a Dios que va a suceder. Las cosas que cambiarán en la tierra, en la vida, serán por causa de Dios, a través de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, pero a través de la iglesia que somos nosotros. Y digo nosotros, me refiero a todo creyente alrededor del mundo. Dicho eso, estas veces que he estado enseñando, te he dado estrategias, amado hermano, para que prepares tu vida. Prepares tu vida, es lo que estamos haciendo. Estamos sonando una trompeta para que prepares tu vida, prepares tu matrimonio, prepares tu hogar por causa de las cosas que pueden venir. Ahora Dios ha hablado a través de profetas de cosas que van a suceder, pero déjame decirte una cosa, lo bello del Señor. Y para esto hay cosas que se profetizan que después cambian porque Dios nos dio lo que había de venir, pero también Dios nos enseña que porque Dios anuncia lo que está mirando Dios, una catástrofe, alguna destrucción, algo que va a ir mal, nosotros tenemos el poder de la oración para derribar aquellos demonios, potestades, para derribar aquellos principados que se levantan en contra de aquello que ya Dios nos enseñó, que Él miró que va a suceder. Y cosas pueden cambiar en el ámbito espiritual. Para eso hay que estar conectado, amados hermanos. Óyeme bien lo que te voy a decir. Para eso hay que estar conectados. Y en este día específicamente escogí, guiado por Dios, este mensaje, este tema de lo que voy a estar hablando. Porque nosotros este es un tiempo de limpieza, es un tiempo de purificación. Debemos de estar limpiando nuestra mente de pensamientos religiosos, de pensamientos negativos. Las cosas nunca van a ser igual, amados. Yo ya me cansé de oír que la gente dice, hermano, ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? Yo no voy a regresar a la normalidad. La iglesia no vamos a regresar a la normalidad. El Espíritu Santo no quiere que regresemos a lo que nosotros como cristianos le llamamos la normalidad. ¿Qué es la normalidad? Venir a la iglesia a Dios 2 veces a la semana, cantar 3 cantos de alabanza, 3 de adoración, predicación, recoger los diezmos y ofrendas y te vas a tu casa. No, amados hermanos, Dios está cambiando el ambiente, lo está moviendo. Ha venido Dios, como dije el otro día, puso un alto, un stop para que nos miremos en el camino que estamos caminando y hagamos cambios, porque lo que viene, amados hermanos, va a ser un movimiento rápido, repentino. Mucha gente ni se va a dar cuenta de dónde vino la bendición de Dios y por qué sucedieron cosas. Alabado el nombre del Señor. ¿Cómo estás percibiendo a Dios en este día? ¿Piensas que Dios está enojado o que Dios nos ha ignorado? O como mucha gente se ha preguntado, ¿dónde estás, Dios? Como si Dios estuviera escondido. ¿Acaso no sientes la presencia de Dios en tu vida? ¿Acaso el Espíritu Santo no te da testimonio que eres hijo de Dios? ¿No estás haciendo planes para vivir en excelencia? Para salir de la rutina y dejar que Dios use nuestra vida. ¿Has pensado, amado hermano, que has sido llamado al ministerio, de algún día estar tiempo completo sirviéndole a Dios, donde no te preocupes de un trabajo de 8 horas al día, 40 horas a la semana, sino que tu tiempo completo sea dedicado para el Señor, para leer, para estudiar, para escribir, para orar, para adorar el nombre del Señor, porque es a lo que Dios nos está atrayendo. Es a lo que Dios nos está moviendo, amados hermanos, a ser un pueblo preparado para lo que Dios va a hacer. Si Dios ha hablado, óyeme bien, y te voy a describir, voy a tomarme el tiempo de enseñarte lo que te voy a decir. Hemos proclamado, porque Dios ha hablado, que hemos entrado en una década, 10 años de milagros, prodigios y señales, a un nivel desproporcional, no lo puedes medir.
Y yo sé que cuando dijimos esa palabra, mucha gente pensó como si Dios no ha hecho milagros, como si Dios ha estado callado y la mano de Dios no ha obrado. Déjame decirte, yo no puedo decir esas palabras. Yo no puedo decir que Dios no ha hecho nada. Al menos en mi persona, yo lo estoy viviendo, lo estoy viendo. Hemos orado, hemos predicado, hemos visto el respaldo de Dios. Dios sigue haciendo milagros, no nada más de salvación, pero milagros creativos, de sanidad. Cáncer está siendo desaparecido, diabetes está siendo desaparecida, huesos están siendo restaurados, espaldas están siendo alineadas, alabado el nombre del Señor. Entonces que alguien me diga, es que Dios no ha hecho nada y lo va a hacer, no es correcto. Simplemente lo que hemos dictaminado, lo que Dios ha dicho, es que ya no nada más va a ser gente que esté en los 5 ministerios. Ya no nada más van a ser apóstoles o evangelistas que tienen el poder de Dios, amado hermano. No, Dios ha hablado que Dios incluye desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más niño hasta el más anciano. Ni no nada más Dios va a usar el escenario, la plataforma de una iglesia, el micrófono de una iglesia para hacer milagros. No, amado hermano, si no has entendido el mensaje, déjame decírtelo otra vez. Dios te va a usar en el trabajo, en la escuela, en tu casa, en la calle, en el supermercado, en el restaurante, donde quiera que vaya, porque milagros, prodigios y señales será la muestra de que Dios está en lo cierto, que estamos entrando y hemos entrado a una etapa sobrenatural. Óyeme bien, y si estamos hablando que Dios va a hacer milagro, no estoy hablando nada más del cuerpo humano, estoy hablando milagros financieros, estoy hablando milagros en ciudades donde antes reinaba la droga y el alcohol y las pandillas. Ya no va a ser así, porque lo que va a reinar será la presencia de Dios, porque vas a entender que donde quiera que tú vayas, la presencia de Dios estará presente en tu vida. Las cosas cambiarán. Yo no sé qué va a suceder en las cortes familiares, porque divorcios serán menos, porque las vidas serán restauradas, matrimonios vendrán a alinearse en alineación con el Señor, con su palabra. Milagros, milagros, milagros. Ese es nuestro idioma. Milagros, milagros, milagros. Mucha gente ha pensado que solamente pedimos a Dios por cosas que son cuestión de muerte. Pero ¿qué si te duele una muela? ¿Qué si se te tapó un oído? ¿Qué si no tienes un dedo en la mano, un dedo en el pie? ¿Podremos creerle a Dios? Dios lo podrá hacer. Oye, hermano, si Dios levanta muertos, ¿qué no podrá ponerte algo que no está en tu cuerpo? Óyeme bien, ¿qué podrá hacer Dios y que el hombre pueda detenerlo? No, amados, el hombre no puede detener lo que Dios está haciendo ya. Y Dios está levantando un ejército. Está enlistando soldados, guerreros que vayan a la guerra para conquistar para la gloria de Dios. ¿Y por qué he dicho todo esto? Para darte una introducción de lo que voy a hablar. Porque en esta mañana voy a tomar el tiempo para hablarte acerca de lo que es el espíritu religioso. Sí, amado hermano, hay un espíritu religioso, religiosidad. Y Dios quiere que mires tu vida, escudriñes tu vida, y si hay algún tipo de religiosidad, te deshagas de ello. Si hay algún tipo de religiosidad en tu vida, te libres de eso para que pueda ser usado por Dios. Óyeme bien, ese es el tiempo, amados hermanos, de limpiarnos, purificarnos, para darle a Dios un mejor servicio. Yo he orado por gente que tenía un espíritu de religiosidad. Y hoy que te voy a enseñar cómo descubrir lo que es la religiosidad, y no lo que dice John Moreno, sino lo que dice la Biblia. Te lo voy a enseñar con la Biblia. Que si una de las cosas que Jesús confrontó cuando Él llegó a la tierra y empezó su ministerio a los 30 años de edad, lo que Él más confrontó fue un espíritu de religiosidad. Escribas, fariseos y sacerdotes se unieron entre ellos para tentar a Jesucristo. Y Jesús vino a sacar a luz lo que estaba escondido, y te lo voy a enseñar en unos minutos. Vino a sacar a luz lo que estaba escondido. ¿Qué estaba escondido? Una falsa
relación espiritual con Dios y lo único que había en ellos era religiosidad. Bueno, ¿cómo describe la Biblia? ¿Cómo describe lo que es religiosidad? Vamos a ver qué es la religiosidad. Religiosidad, óyeme bien, son espíritus o demonios que hacen que la gente se comporte religiosamente, obsesivamente, o para que lo entiendas, súper espiritual, o simplemente escalofriante, que los oyes hablar y wow, siempre están allá arriba, nunca andan aquí abajo. Por causa de que su enfoque está en ritos, en objetos, en tradiciones, en deidades y gente, los cuales creen, ese tipo de gente religiosa cree que ellos, esa gente les provee poderes sobrenaturales y habilidades. El apóstol Rick Joyner en uno de sus libros describe el espíritu religioso así. Dice, un espíritu religioso es un demonio que busca sustituir actividades religiosas en nuestras vidas y que no es o no proviene del Espíritu Santo de Dios. Su objetivo primordial está en, como dice la Biblia, en 2 de Timoteo 3:5 dice, que tendrán apariencia de piedad, de misericordia, de amor, de bondad. Dice, pero negarán la eficacia de ella. Y el consejo que da el apóstol Pablo es, a estos evita. ¿Qué es un espíritu religioso, amados? No es una cuestión de la carne, es un demonio. Óyeme bien. ¿Y qué es lo que hace que un espíritu religioso opere en una iglesia? Simplemente el permiso que seres humanos, ya sea cristianos o no creyentes, le abran la puerta al enemigo de alguna forma y venga a tratar de dirigir tu vida. Eso le puede pasar a un ministro, le puede pasar a un maestro, a un diácono, le puede pasar a uno de los 5 ministerios, amados hermanos. Esto es algo que todos nosotros debemos de estar luchando, reprendiendo para que no se desarrolle en nuestra vida un espíritu de religiosidad o un espíritu religioso. Te lo voy a descifrar en más detalle más adelante. ¿Sabes cómo es que se manifiestan ellos? Hay muchas manifestaciones diferentes de estos espíritus religiosos. Porque todo lo que es religioso o espiritual no necesariamente viene de Dios. Óyeme bien, no necesariamente viene de Dios. Aquí en la ciudad de Santa María había un hombre que era daba masajes. Y gente que se lastimaba iba y le daba masajes. Y me acuerdo que este hombre, lo primero que tenía es una foto, una esfinge, una estatua de la Virgen de Guadalupe, y luego aquí tenía un crucifijo. Y cuando los individuos entraban, lo primero que él hacía enfrente de ellos es que le daba gracias a Dios y se encomendaba a esas dos figuras, dándole a entender a la gente que lo que estaba haciendo era algo espiritual. Y la gente, al ver algo espiritual, asumen que es algo bueno. Pero no todo, amado hermano, lo que es espiritual quiere decir que venga de Dios. Mira cómo dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. Eso subráyalo en tu Biblia, márcalo en tu Biblia, porque eso es muy importante. Si Dios te ha llamado a ser un ministro, amados hermanos, esta escritura debe de estar presente en tu mente y en tu corazón. En tu mente, porque nosotros somos como un escáner, estamos escaneando, amados hermanos, lo que oímos y lo que vemos. Dios nos llama a probar. ¿Qué es probar? A poner en la balanza. Si tú quieres saber si algo es original, tienes que ver el patrón principal. Lo pones en la balanza. Si algo crees que es, por ejemplo, esto, si quieres saber si es original, pues tienes que mirar algo original para comprobarlo y ver si es original. Si no es original, quiere decir que es una copia. Pero fíjate cómo dice 1 de Juan 4:1. Dice, hablándole a la iglesia, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Espíritu está con E minúscula, ¿ok? Refiriéndose a algo opuesto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre se escribe con E mayúscula, nombre personal. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Así que dice, amados,
No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo? El trabajo de todo creyente es probar la fuente de dónde viene lo que estás oyendo. Ahora, vamos a definir, porque dice probar los espíritus, ¿ok? Hablando de una multitud de definiciones, de manifestaciones de diferentes espíritus, pero entre ellos entra el espíritu humano, el espíritu del hombre. El espíritu del hombre trabaja con sus ideologías, sus ideas, sus conceptos, amados hermanos, personales, lo que aprendieron en la escuela, lo que aprendieron de mamá o papá y de la falsa religión. Todo eso viene a ser lo que forma la persona, sus ideas, sus conceptos, hermano, viene por causa de lo que aprendieron. Ahora, tenemos el espíritu del hombre, pero tenemos espíritus demoníacos. Yo siempre he dicho, mientras no prediquemos desde el púlpito las cosas por su nombre, que al adulterio le llames adulterio porque es adulterio, a la fornicación le llames por su nombre, fornicación, mentira le llames por su nombre, los demonios no tienen por qué contestar o responder o alterarse. No los estás llamando por su nombre. Su nombre denota su función, o su función denota cuál es su nombre. Y lo que está diciendo el apóstol es, no creas a todo espíritu. No creas. No porque carguen una Biblia, no porque los oigas transmitiendo un programa cristiano, amados hermanos, tienes que creerlo. Porque mucha gente, te voy a decir, amados hermanos, en el cristianismo, hay mucha gente que quiere oír lo que quieren oír. Y van a buscar la fuente de aquello que les hable sin que corrompa su forma de ser, sin que perturbe sus pensamientos. Y la palabra de Dios no es eso. La palabra de Dios es como una espada de dos filos. La palabra viene a retarte, viene a instruirte, pero también viene a reprenderte, viene a moldearte. Y eso significa podar, significa quitar y añadir a tu vida. Eso causa dolor. Pero si tú andas buscando un lugar donde te sientas a gusto, donde no hablen del pecado, donde no griten, que hablen más calmado, siempre vas a buscar, amados hermanos, el no cambiar. Puedes caer en un espíritu religioso. Y si antes vivías en el catolicismo y te hiciste cristiano, pero no hay cambios, lo único que cambiaste fue de iglesia. Sigue el espíritu religioso. ¿Por qué es importante esto? Porque para entrar al siguiente mover de Dios, el espíritu religioso puede impedir que nunca llegues a la meta, que tu llamado nunca se materialice, nunca se cumpla en tu vida lo que Dios ha tenido la intención desde que fuiste salvo, que tú hagas en su reino. Así que el apóstol dice, probad los espíritus si son de Dios. ¿Qué sucede si encuentro yo un espíritu que no es de Dios? No le hagas caso. No digas amén a su predicación. ¿Y qué si es el espíritu del hombre? Cuando el hombre se desconecta de la fuente que es Dios, no buscan a Dios en ayuno y oración, no estudian la Biblia. Óyeme bien, el otro día dije que las ovejas leen la Biblia, los predicadores la estudiamos. Los predicadores, maestros, la estudiamos. Las ovejas solamente la leen. ¿Me está siguiendo? Y la Biblia nos insta, amados hermanos, que probemos los espíritus, la fuente, si son de Dios. No a todo tienes que decir amén. Prueba de dónde viene. Prueba si está en la Biblia. Prueba, prueba, prueba. Eso es estar constantemente mirando si es Dios el que está hablando a mi vida. Si es un espíritu demoníaco, no le hagas caso. Si es el hombre, no le hagas caso. Pero si es el Espíritu Santo el que está hablando a tu vida, hazle caso. Aplícalo a tu vida para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Así que vamos a ver cómo podemos detectar, hermano, ya que la Biblia dice que probemos los espíritus. ¿Quién los puede probar? El hombre carnal no puede probar los espíritus. El que no es cristiano no puede probar los espíritus. Pero el que es maduro en el Señor, que tiene su base en la palabra de Dios, que conoce la Escritura, que tiene una relación personal con el Espíritu Santo,
tiene la obligación de probar los espíritus para guardar tu casa, tu familia, las ovejas del Dios que nos puso a cuidar. ¿Ok? Así que vamos a ver algunas formas de cómo detectar los espíritus religiosos. Y número uno, vas a saber si una persona es religiosa. Número uno, cuando un vehículo para la adoración y gracia vienen a ser el objeto y enfoque de nuestra atención. Óyeme bien. Eso me ha sucedido a mí, hermano, puesto que yo no he estado nada más en una iglesia. Yo, siendo miembro, partícipe, he estado solamente en 2 iglesias, donde yo nací de nuevo, Templo Cristiano El Salvador, en la ciudad de Santa María, y 2, la iglesia que Dios nos mandó a plantar aquí en la ciudad de Guadalupe. Yo no he estado en 3, 4, 5 iglesias, yo no he tenido 5, 6 pastores, y que algo no me gustó y me salí. No, para nada. Yo no tengo esa experiencia. Tengo la experiencia de haber nacido de nuevo. Dios me pasa por un proceso y luego Dios me envía a plantar una iglesia, y aquí hemos estado 23 años en la ciudad de Guadalupe predicando este evangelio del reino, y de aquí he salido a muchas diferentes iglesias, culturas diferentes, español e inglés. He estado en Kenia, África, he estado en España, una cultura diferente en España, en Perú, en Guatemala, en Costa Rica, México. He estado en diferentes lugares, aquí en los Estados Unidos, diferentes estados, y he mirado diferentes culturas, amados hermanos. Y esa cultura a veces viene a ser un tropiezo para mucha gente, porque dicen que por causa de la cultura pueden hacer lo que hacen. He oído un sinnúmero de grupos de alabanza y de adoración, un sinnúmero de líderes, y desafortunadamente, amados, en mucha gente he mirado un espíritu religioso. Y el espíritu religioso trata de manipular un ambiente que no está ahí, crear algo que no es. Sabes que cuando el Espíritu Santo se presenta, Él no necesita una introducción. Lo único que tenemos que hacer es venir y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y los grupos de alabanza y adoración tienen que guiarnos a ese lugar, dirigirnos en los cantos que el Espíritu Santo quiere que se canten en ese día. Y cada uno individualmente se conecta con Dios, y en esa conexión con Dios es donde suceden cosas. Pero he mirado mucha gente religiosa, de verdad, amados. Si tú conoces al predicador Benny Hinn, él tuvo su ministerio, ahorita ya no se oye mucho de él, pero no quiero decir de él, quiero hablar de aquellos que siempre trataron de imitarlo. Se vestían como él, en sus reuniones ponían música como él. Yo miré a un predicador en Guatemala que quiso imitar a Benny Hinn, o hasta el día de hoy lo imita. Se quitaba su saco, iba vestido de blanco, le pegaba a la gente, igual que lo que hacía Benny Hinn. Bueno, es un espíritu religioso, hermano. No tenemos por qué copiar a nadie. Tenemos que ser originales. Y Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede hacer milagros en medio de un canto. No tiene que ser acerca de la oración. Puede ser a través de la administración de la palabra. Cuando hacemos las cosas como deben de ser, Dios se presenta a la hora que Él quiera. No tenemos que cantar 6 cantos. ¿Qué si Dios se presenta en el primer canto? Ya no se cantan 5 más, se canta uno solo. Pero hay siempre mucha manipulación en el cántico, en los líderes de alabanza y de adoración. De verdad. Una vez yo oí un lugar que estaban cantando y toda la gente alebrestada, según muy alegre, brincando, aventándose, saltando y todo eso. Pero cuando llegó el tiempo de la adoración, unos se fueron al baño, los que estaban brincando se sentaron, se les fue la energía. Ya no hubo esa conexión. He oído líderes de alabanza que dicen, hermanos, Dios está aquí. Yo digo, ¿dónde? De verdad, hermanos. Porque cuando Dios se presenta, suceden cambios. Por eso a Jesús no podían invitarlo a los funerales. Arruinaba los funerales. ¿Sabes por qué? Porque levantaba a los muertos. Su presencia traía convicción de espíritu. Su presencia los llevaba al arrepentimiento.
Zaqueo miró a Jesús. Jesús le dijo, bájate de ese árbol, voy a entrar a tu casa. Y cuando llega a su casa, lo primero que dice Zaqueo es, Señor, si he defraudado a alguien, se lo voy a devolver cuadriplicado. Jesús no le dijo, no hay historia que Jesús le empezó a culpar de todo lo malo que hacía. No, la presencia del Espíritu Santo a través de la vida de Jesucristo en ese hogar trajo convicción de espíritu. Y donde quiera que él iba, amados hermanos, sucedían cosas. Una mujer con flujo de sangre solamente tocó el borde del manto de Jesús y virtud salió de él. ¿Sabes por qué? La gloria de Dios estaba en su vida. ¿Qué te estoy diciendo, hermano? Jesús dijo, si creemos las obras que él hizo, nosotros haremos mayores porque él fue al Padre. Debemos de ser cargadores de la gloria de Dios. Pero Dios nos ha llamado a identificar espíritus religiosos. Espíritus religiosos no los queremos en un púlpito, porque van a engañar al pueblo de Dios, van a mal dirigir al pueblo de Dios, y en lugar de traerlos al arrepentimiento, los vamos a llevar a un punto donde prefieren la religiosidad. De verdad, amados hermanos. Así que hay gente que hacen algo religioso, por ejemplo, tomar la Santa Cena. Ha perdido, amados hermanos, su valor para mucha gente. Yo he mirado iglesias que dicen, si no vienes vestido de blanco al tomar la Santa Cena no la puedes tomar. Si no te bautizas, si te quieres bautizar y no te vistes de blanco, no lo puedes hacer. ¿Qué me dices de los dones espirituales, el hablar en lenguas, la profecía? Espíritus religiosos pueden manifestarse. Yo me acuerdo, amados hermanos, en la iglesia donde yo crecí, había una hermana que siempre hablaba en lenguas y otro lo interpretaba, pero siempre que iba a hablar en lenguas se ponía a llorar primeramente. Y un lloro como niña chiquita. Se ponía a llorar y ya sabíamos que iba a decir un mensaje en lenguas. Y lloro y después ya, y ella lo interpretaba muchas veces. Yo digo, no tienes que hacer eso. Hay un mensaje en lenguas, dilo. Hay una palabra profética, no tienes por qué llorar para hacer creer a la gente que eres más espiritual que otros. ¿De qué estamos hablando? De un espíritu religioso. Número 2, ¿cómo podemos detectar espíritus religiosos? Escritos de la iglesia o explicaciones de las escrituras vienen a ser más importantes y a veces lo más importante que aún la misma Biblia. Escrituras que escribió el predicador fulano de tal, el evangelista fulano de tal. Hay muchas denominaciones que dicen, oh, es que esto es nuestro líder y este dijo eso. Sabes que yo he mirado en Facebook muchos cristianos que a veces ponen connotaciones o palabras dichas de gente que ni cristianos son. Hay uno que era un monje llamado Gandhi, que según fue un sabio, y miro muchos cristianos poniendo connotaciones que ese hombre sabio puso. La Madre Teresa, madre de quien no sé, cosas que ella dijo. Cristianos, amados hermanos, poniendo connotaciones de ello, como diciendo, wow, esto sí es poderoso. ¿Por qué no pones un versículo bíblico? ¿No hay acaso un versículo bíblico que hable bien a la sociedad, al hombre, a la mujer, al padre? No, tienen que poner connotaciones de gente que ni cristianos son para guiar al pueblo. Es un espíritu religioso. Sigo adelante, número 3. Yendo detrás de experiencias elevadas. Estamos hablando de un espíritu religioso. De experiencias elevadas, me refiero que siempre están allá, en otro nivel. Nunca miran lo que pasa en la tierra, siempre están allá arriba. Cosas sobrenaturales, creyendo que todas son siempre de Dios. Bueno, mira, cuando enseño la escuela profética, amados hermanos, yo siempre enseño, cuando hablo de sueños y visiones, Dios le habla a la gente por sueños y visiones. Visiones cuando estás despierto, sueños, obvio, cuando estás dormido. Pero ¿sabes también que el diablo da sueños? ¿Sabes que el diablo también da visiones? Él es el primer falsificador de los dones espirituales. Él es el primer falsificador de los dones espirituales. Por eso el apóstol nos dijo, hay que probar los espíritus si son de Dios.
Si no se necesita probar los espíritus si son de Dios, le vas a creer a todo lo que te habla para dirigir tu vida simplemente porque viene de una fuente religiosa sin que tú hagas lo que la Biblia dice. Prueba los espíritus si son de Dios. Tu sueño. Sabes que hay requisitos para que una palabra sea profética. La palabra profética es para edificar, exhortar y consolar. 3 áreas. Edificar, exhortar y consolar. Edificar, exhortar y consolar. Si estas 6 áreas o una de las 3 no está presente, no puede ser una palabra profética. No te puedes comparar a los profetas del Antiguo Testamento. Ellos son solamente una sombra de lo que había de venir. Sus experiencias están escritas para beneficio nuestro, es lo que dice la Biblia. Pero en el tiempo de la gracia que estamos viviendo, la palabra profética, acuérdate, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía solo sobre una persona, sobre un profeta, y reposaba sobre de él o ella. En el Nuevo Testamento viene sobre todo aquel que nace de nuevo. Todo aquel que viene a la cruz, se arrepiente, acepta a Cristo, el Espíritu Santo viene a su vida. Es por eso que la Biblia dice que todos podemos profetizar. Pero también la Biblia dice, óyeme bien, profeticen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué significa? Orden. En la iglesia, si hay varios que tienen una palabra profética, dice profeticen 2 o 3. Espérense, ahora los demás juzguen. ¿Qué vamos a juzgar? Vamos a juzgar lo que se ha dicho. ¿Se alinea con la palabra de Dios? ¿Edifica, exhorta y consuela al pueblo de Dios? ¿O viene a decirnos que vamos a ser destruidos? ¿O viene a darnos una palabra de juicio en el cual la gente nunca querrá servir a Dios? Tenemos que pesar en una balanza si lo que estamos oyendo viene de Dios. Oye lo que te estoy diciendo, amados. Estamos en un tiempo donde muchas voces se han levantado y nadie está pesando las palabras. La gente se está comiendo todo. ¿Qué sucede hoy en día? Ya sabemos lo que los mormones piensan, lo que la luz del mundo piensa, los sabáticos piensan, ya sabemos lo que los católicos piensan. ¿Y crees que ya se terminó? No, el diablo está levantando otras religiones, falsas doctrinas que no se alinean con la palabra de Dios, amado hermano. Pero la gente no lo está pesando, se lo está comiendo. Espíritus religiosos. Número 4. ¿Cómo reconocemos espíritus religiosos? Siempre están operando en áreas almáticas. Óyeme bien, es que yo siento, es que yo sentí. No, nosotros vivimos por fe, no por sentimientos, no por vista. Pero mucha gente dice que yo siento y se basan a lo que yo siento. Tienes que tener cuidado porque el diablo puede hacer sentirte muchas cosas. Tienes que tener una constante relación con Dios, y cuando tú hables, nunca digas es que yo lo siento. No, si Dios te dijo, Dios te dijo. Si Dios no te dijo, no digas nada, pero si Dios te dijo algo, dilo con la seguridad de que ha sido Dios el que te ha dicho. Pero la religiosidad a veces se encierra detrás de que es que yo siento, porque no están seguros, lo siento. Como puede pasar, no puede pasar. No, amados hermanos, si decimos que Dios nos dijo algo, tenemos que tener la certeza, la seguridad de que fue Dios, sin ninguna duda, porque has estado en comunión con Él, has buscado su rostro, has orado, has ayunado y Dios te ha hablado en un área específica. Así que no creas que todas las cosas emocionales son espirituales o que vienen de Dios. Oye lo que te estoy diciendo, amado. Número 5. Siendo temeroso de todo lo emocional e insistiendo que mantengamos nuestra religión en un estado mental elevado. No se trata de eso, amados hermanos. Se trata de tener seguridad en el corazón, de que estás buscando a Dios y que el Espíritu Santo está guiando tu vida. Número 6. Haciendo una ley e insistiendo en ciertos ritos de iglesia, métodos, prácticas, fórmulas, como la única manera
de servir a Dios, la forma de vestir, de adorar, de confesar. Créeme bien, hermano, mira, esta corbata no me hace más espiritual. El traer un traje no me hace más espiritual. Simplemente yo me visto porque quiero darle a Dios lo mejor. Pero nada exterior te puede hacer más espiritual. Es una de las cosas que confrontó Jesucristo con los escribas y fariseos. Su forma de vestir. Ellos pensaban que la espiritualidad era por lo de afuera, sin importar lo de adentro. Y Jesucristo vino a sacar a la luz la verdad y les dejó saber que no se trataba de eso. Todo dependía de lo que había en el corazón. Y ahorita lo vamos a ver. Ahorita te estoy dando unos conceptos. Ahorita te voy a traer a la luz de la Escritura. Número 7. ¿Cómo podemos detectar un espíritu religioso? Construyendo paredes doctrinales y elevando posiciones y oficios en el cuerpo de Cristo, lo cual conduce a la separación, orgullo y exclusividad. Yo me acuerdo, hace muchos años, se abrió una iglesia aquí en Santa María y gente conocidos, cercanos a nosotros nos dijeron, si no eres parte de esta iglesia, no eres salvo. Nosotros tenemos la verdad. Wow. Hay denominaciones donde solamente se canta la música de ellos. Nadie puede agarrar la música que Dios inspiró a aquel hermano, aquella hermana, aquel hombre de Dios para cantarlo en el pueblo de Cristo. No, nada más cantamos nuestra música. Nada más invitamos a nuestros líderes de nuestra denominación. Bueno, puedes hacer algo religioso de todo eso. La ropa no te hace espiritual, amados. Número 8. El liderazgo llega a ser dominante y controlador, insistiendo en una pesada sumisión, porque ellos son los únicos que oyen la voz de Dios. Para ellos no hay 5 ministerios en la iglesia, no hay gente espiritual en el pueblo de Dios, solamente uno oye la voz de Dios. Hay denominaciones que tienen a su apóstol, y si no perteneces a su denominación, no eres salvo. Bueno, eso los hace una secta. Yo he enseñado acerca de las sectas, sus herejías, y una de las cualidades que tienen es de que si no eres parte de ellos, no eres salvo. El Espíritu Santo no está en tu vida. Bueno, los hace una secta, porque Dios tiene pueblo de Dios alrededor del mundo. Toda cultura, todo lenguaje, todo color. Dios tiene cristianos alrededor del mundo. Pero cuando alguien te dice, si no eres parte de lo que yo estoy viviendo, de parte de mi iglesia, los pone en un plan de una secta. Algo está mal con su doctrina. Y quizás es un espíritu religioso que les hace creer que yo soy el que lo tengo todo. Yo soy el único que oye a Dios. Yo soy el único que puede. Mi doctrina es la única. La tuya está equivocada. Bueno, eso te pone en un plan de una secta. Vamos a verlo acerca a la luz de la Escritura, amados hermanos. Te voy a leer unas escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 7 al 9 y luego el 13 y el 14, ¿ok? Vamos a ver que escribas y fariseos estaban confrontando a Jesucristo. Dice el versículo 7, Mateo 15, versículo 7. Dice así, amados, Jesús hablando. Hipócritas, así empieza este versículo. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Versículo 13, voy a brincar el versículo 13 y el versículo 14. Dice: pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Versículo 14, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahora Mateo 22, 29 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Qué estamos mirando en estos versículos? Estamos mirando primero que nada adoración falsa. Óyeme bien, en la iglesia, hermano, no le cantamos al hombre, no le cantamos a la creación, le cantamos a Dios, que es el creador. En la iglesia no venimos a exaltar ni las hazañas, ni las ideas, ni el nombre de algún hombre. En la iglesia venimos a exaltar el nombre del Señor. Así que hay líderes ciegos
¿Qué dijo Jesús? Son ciegos, guías de ciegos. Escribas y fariseos eran líderes que se supone deberían de conocer la Escritura, pero sus vidas mostraban lo contrario. Y Jesús nos está enseñando que eran ciegos, guías de ciegos. Ahora, hermano, tú sabes que Jesús está diciendo algo en lo natural para enseñar una verdad espiritual. Pregunto, ¿tú crees que hoy en día haya ciegos espiritualmente, guiando ciegos espiritualmente? Ambos van a caer. Pero ¿quién de ustedes se va a atrever a identificar a los ciegos, guías de ciegos? Al menos que pruebe los espíritus si son de Dios. Al menos que los pongas en la balanza de la palabra de Dios. Si no, no les creas. No los sigas, porque te volverás una persona religiosa también. Está hablando de traición, de error, de ignorancia de las Escrituras y del poder de Dios, cargas pesadas, hipocresía, amor a una posición, actos religiosos para ser vistos por los hombres, títulos religiosos, orgullo, obstrucción, estorbador de otros, incredulidad, codicia, maldicientes, sin misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son rasgos que la Biblia nos enseña de gente religiosa. Marcos 8:17 dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Imagínate, Jesús predicando, diciéndole a la gente, aún tenéis endurecido vuestro corazón, haciendo una pregunta. Hoy en día podemos usar esas palabras y preguntarle a líderes que predican el evangelio, oye, ¿tú todavía tienes endurecido tu corazón? Te van a decir que les faltaste el respeto. Pero Dios nos dice que probemos los espíritus si son de Dios. Lucas 16:15. Bueno, esto que leí, hermanos, en Marcos habla de una falsa percepción, falta de entendimiento y dureza de corazón. ¿Tú has conocido a alguien que tenga un corazón duro? Yo sí, muchos. Lastiman y no sienten nada. Nunca piden perdón. Nunca se compadecen de lo que otros sienten, que tus palabras los hirieron injustamente. Un espíritu religioso. Lucas 16:15 dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿De qué está hablando? Un espíritu religioso es de autojustificación. ¿Qué significa autojustificarse? La gente puede hacer mal, dividir, destruir, dar un mal consejo y ellos dicen, es que yo lo sentí o que Dios me dijo o que tuve un sueño. ¿Sabes que muchos sueños que Dios nos da es solamente para agarrar nuestra atención? Para que ayunemos, oremos, busquemos su rostro. Pero otra gente toma sueños y los interpreta literalmente y van y le dicen a la persona, tú tienes esto, tú tienes el otro. Cuando Dios solamente estaba tratando contigo y no con la otra persona. Autojustificación. San Juan capítulo 10 versículo 12 y 13 dice, mas el asalariado, Jesús hablando, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Habla de un lobo, de un mercenario. ¿Podrás tú en este tiempo decir, hay un lobo asalariado? Si Dios nos manda que probemos los espíritus si son de Dios. ¿Podrás identificar a alguien que está sirviendo a Dios por el dinero, pero huye a la responsabilidad? Nunca ora, nunca ayuna, nunca estudia, habla lo que sea por entretener a un pueblo. De esto abunda, amados hermanos, tanto en iglesias hispanas como en iglesias americanas. Eso abunda aquí en este país. Pero la gente les pone atención, es que habla bonito, es que se oye muy bonito. Sí, pero ¿está cambiando tu vida? ¿Está retando tu vida?
o son asalariados? Si un pastor perdiera sus ovejas, ¿de qué viviría? Por eso muchos que eran cantantes antes de servir a Cristo, cuando vienen a Cristo siguen siendo cantantes. No saben hacer otra cosa. ¿De qué vivirán? Si de repente dejan de tocar en una cantina, dejan de tocar en una fiesta, ¿qué van a hacer? ¿De qué van a trabajar? ¿De qué van a vivir? Es lo que dicen ellos. Cuando Dios, amados hermanos, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero no, empiezan a ponerle a la música un tema cristiano, empiezan a salir, empiezan a cantar, y de repente los miras que fallan. De repente los miras que ya son predicadores, predicando cosas que no saben. Un espíritu religioso. Quizás anden detrás de tu dinero. Hechos capítulo 20, versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Por qué le llaman lobos destructivos? ¿Y por qué? Porque él compara al pueblo de Dios con un rebaño, y un animal que anda detrás de un rebaño siempre son los lobos. Espíritu religioso. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué está diciendo? Tú no has recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción. Ahora eres hijo y a Dios le llamamos Padre. Abba, Padre significa papito, papacito. Ahora hay una relación con Dios como Padre y somos hijos. Pero el espíritu religioso nos quiere llevar otra vez a la esclavitud de la cual Dios ya nos sacó. Ya no pertenecemos ahí, amados. Ahora somos gente libre. Pero un espíritu religioso puede llevarte a la esclavitud. Segunda de Corintios 11, versículo 4 y 13 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Versículo 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. La pregunta es, ¿quién los va a identificar? ¿Qué medida usaremos para medir si son verdaderos apóstoles? Y claro, verdaderos profetas, verdaderos evangelistas, verdaderos pastores y verdaderos maestros. ¿Quién va a usar esa medida? La gente hoy en día dice, no los puedes juzgar porque todos somos hijos de Dios. Entonces la Biblia se equivoca. ¿Cómo vamos a probar los espíritus? Está hablándole a la iglesia, dentro de la iglesia. El apóstol Pablo muchas veces nos ha enseñado de diferentes formas. Emmanuel habla de falsos hermanos que lo rodearon, falsos hermanos. Él habla de espías que entraban a la iglesia para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Ya nos lo enseñó. Bueno, si vienen falsos hermanos, si vienen espías, está hablando de religiosidad. ¿Quién los va a poner en la balanza? ¿Quién los va a medir? ¿O tú crees que es un pecado, como mucha gente dice, no juzgues? No juzgues a nadie, déjalos que prediquen, cada quien va a tener su recompensa. ¿Es lo que dice la Biblia? ¿Es lo que te he estado leyendo? ¿Tú crees que solamente en el tiempo de Jesús había religiosidad y hoy no? Amado hermano, sí ha ido en aumento. En el tiempo de Jesús, ¿qué había? ¿Qué había? ¿Te has puesto a pensar algún día? Judíos, gentiles, herodianos, ¿qué había? Se levantaba una secta aquí, una secta allá y luego se moría. Hoy en día tenemos satanistas, tenemos luciferianos, tenemos testigos de Jehová, la luz del mundo, séptimo día, mormonismo, judíos mesiánicos también. ¿Quién los va a poner en la balanza? ¿O tú crees que los mormones son tus hermanos? ¿Los testigos de Jehová son tus hermanos? Entonces no conoces la Escritura. Tenemos que ponerlos en una balanza.
Tenemos que mirar su doctrina, su creencia. Y si no se alinean con la palabra de Dios, si tienen un libro fabricado, los mormones tienen otro testamento de Jesucristo, los testigos de Jehová tienen la nueva traducción, los judíos mesiánicos tienen su Torah, y nos quieren reducir a esclavitud otra vez. ¿Qué significa esto, hermano? Hay deshonestidad, hay astucia, manejan la palabra de Dios engañosamente. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿De qué habla? Vientos de doctrina, trampas de hombres, artimañas y el error. Ahora, ¿esto ya no se aplica? ¿Ya no es para el tiempo de hoy? No, hermanos, volvemos a lo mismo. Probad los espíritus si son de Dios. Filipenses 3:2, agárrate, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y ahora el apóstol no está hablando de perros de cuatro patas. Salmo 22 dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Pregunto yo, amados hermanos, ¿perros rodearon la cruz de Cristo? No, está hablando de un instinto animal, diabólico. La gente estaba injuriándolo, burlándose de él. Tú que derribabas el templo y en 3 días lo edificabas, burlándose. Malos obreros. ¿Por qué menciona malos obreros? No hay malos obreros, solamente hay buenos obreros, pero menciona malos obreros porque en un tiempo fueron buenos obreros en la obra del Señor, pero se volvieron malos. Y el apóstol Pablo está diciendo, guardaos de ellos. Guardaos, ¿qué significa? Protege tu vida, protégete, levanta una cerca a tu alrededor para que no seas afectado por el instinto animal diabólico. Le está hablando a la iglesia. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué es mutilar? Mutilar es cortar. ¿Sabes que hay mucha gente que divide iglesias? ¿Qué hicieron? Mutilaron el cuerpo de Cristo. Y muchas veces no son ni para levantar otra iglesia, sino que el diablo los usó para destruir una iglesia local. Se llevan gente que ni les costó trabajo, nunca evangelizaron, nunca oraron, nunca ayunaron, nunca oraron a Dios para que fuera salva la gente. Y ya que son salvos, se los llevan. Pero ¿sabes qué? Efesios 4 nos dice quiénes son los que caen. ¿Sabes quiénes caen? Los bebés. Para que ya no sean niños fluctuantes. Aquellos que no tienen fundamento. Aquellos que no están firmes en la roca, en sus convicciones. Aquellos que quizás no han sido llenos del Espíritu Santo y no tienen esa firmeza de lo que Dios quiere en sus vidas. Son los primeros que caen y se los llevan y son destruidos. Se pierden allá en el mundo. Nuestro trabajo es pesar, medir si es de Dios lo que estás oyendo. Si no es de Dios, ten cuidado, porque eso pequeño puede ser una semilla que crezca y dé fruto. Y cuando menos pienses, estés afuera, hayas perdido tu salvación, te alejes del Señor, te alejes del cuerpo de Cristo, te vuelves muy sentido por cosas pequeñitas, que no te saludaron, que no te invitaron a una fiesta, que no te felicitaron en tu cumpleaños, y te vas mejor. Niños no tienen fundamento todavía. Quizás no eran salvos, solamente había una religiosidad en sus vidas. Unos minutos más. Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 16 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Cristo vino a hacernos libre, amados hermanos. Filosofías tienen que ver con el razonamiento humano, conceptos por causa del estudio. Versículo 16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Filosofía tiene que ver con el engaño, tradiciones de hombre, juzgar lo que comemos, lo que tomamos, si hay luna nueva o si guardar el sábado, adorar ángeles sujetos a ordenanza.
Wow, tanto que habla la palabra de Dios para prevenirnos que no caigamos en la religiosidad. Ahorita está de moda, amados, ten cuidado, que te quieren hacer que guardes el sábado. Sábado, wow. Muy pronto voy a estar enseñando de eso. Dios descansó en el séptimo día, pero ¿dónde habla que siguió la vida un día, 2 días, 3 días, 4 días? ¿Dónde habla que en el huerto había sol y luna y todo eso como lo tenemos hoy en día? Jesucristo sanó gente en el día del reposo, el día sábado, dando a entender, yo soy el día de sábado, yo soy, vengo a romper la tradición. Ustedes religiosos se quieren encerrar en una sinagoga el sábado y no hacer nada, pensando que complacen a Dios, pero cuando salen hacen lo mismo. Jesús dijo, no, yo vengo a romper eso y yo sano enfermos el día sábado, yo levanto paralíticos, yo sano leproso el día del sábado. ¿Sabes por qué? Porque Él es el Señor del sábado, Él es nuestro reposo. ¿Y cuándo nos guardamos para Dios? ¿El sábado? Bueno, tenemos que guardarnos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Yo puedo adorar a Dios lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Tú quieres adorar a Dios solamente el sábado? ¡Wow! Religioso. No has conocido la Biblia. No has nacido de nuevo. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 7 al 12. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Habla del Espíritu Santo. El diablo no hace lo que quiere porque el Espíritu Santo está aquí, está dentro de nosotros, y nosotros por la oración, por decreto, por reclamaciones, declaración de la palabra, no dejamos que el enemigo haga lo que quiera. Él no es el dueño de este mundo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Primera de Timoteo 1:6 dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Versículo 4, versículo 1, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Capítulo 6, versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Dice, apártate de tales. Segunda de Timoteo 2:16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Capítulo 3, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿De qué te hablé el día de hoy? Un espíritu religioso, de religiosidad. Si has mirado en tu vida que algo hay de esto, sacúdete, pide perdón a Dios y ven a estar en paz con el Señor, porque Dios quiere que vivas una vida libre y le sirvas al Señor. En esta mañana, amados hermanos, yo quiero orar por tu vida. Si crees que has sido una víctima de un espíritu religioso, sé libre y permanece libre y busca a Dios. Con temor y temblor guarda tu salvación. Dios quiere usar nuestra vida, pero con un espíritu religioso no podrá. Purifícate en el nombre de Jesús. Padre, yo oro, Señor, por toda aquella persona que me está viendo a través de este canal en YouTube y en Facebook. Señor, que toque su vida. Reprendo todo espíritu religioso que se ha apegado a alguno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo declaro que regresan, Señor, a tu redil y te sirven con todo amor, misericordia, confiando en tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y a ti te doy toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Amados hermanos,
deseo lo mejor para tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre vosotros. Cuida tu vida, cuida tu hogar, en el nombre de Jesús. Y no te olvides de compartir este video. Mándalo a través de un mensaje de Messenger. Déjame saber de dónde me estás viendo. Déjame saber. Me gustaría saber si esto te ha sido de beneficio. Si Dios te ha bendecido por alguno de estos mensajes, ya sea mío, mi esposa o mi yerno. Déjanoslo saber en el nombre de Jesús. Y Dios te bendiga. Y el día de mañana, Dios mediante, a las 7 de la noche estaremos teniendo nuestro tiempo de oración aquí a través de Facebook Live. Dios te bendiga.